Nos encontramos en el pueblo de Solferino, provincia di Mantova, en el norte de Italia, como podrán ver. Muy cerquita de Brescia, escasos a 100 kilómetros, 120 kilómetros de Milano, camino hacia Verona para que se puedan ubicar geográficamente. ¿Por qué estamos aquí? Qué importante. Qui se fatta l'Italia. Aquí nació Italia. Todos pensamos Italia, un país milenario, pero Italia es un país joven, 1861 apenas que nace el Reino de Italia, el 17 de marzo. Pero en concreto, ¿qué sucedió en Solferino? Se lo vamos a explicar en forma inmediata. Y tuvo una trascendencia enorme a nivel mundial, que quizás está subvaluada a lo que tuvo la real magnitud. ¿Por qué? Aquí nace la Cruz Roja Internacional y el derecho internacional humanitario, que son nuestros antecedentes de los derechos humanos. ¿Qué pasó aquí el 24 de junio de 1859? Más de 100.000 soldados austríacos contra 130.000 soldados aproximadamente, los números, soldados franceses y soldados del Reino de Saboya, del rey Victorio Manuel segundo, como puede saber, Victorio Manuel segundo, ¿no? El primer rey de Italia en 2 años posteriores. Aquí se enfrentaron todos los ejércitos. Las promesas de Francia, si es que el reino de Saboya luchaba a su lado para derrotar al emperador de Austria, justamente conseguían darle a Italia la independencia. Y se logró como lo estoy manifestando. El combate duró aproximadamente 9 horas. Fue un debate por demás encarnizado y que lo vamos a ver en el Osario, a cientos de metros de aquí. ¿Por qué? Por irrupción de las armas automáticas. Si bien los historiadores son contradictorios al respecto, algunos dicen que el Winchester apareció poco después, pero sé lo que con certeza se sabe, que los cañones estriados hicieron su irrupción por primera vez aquí con un grado de precisión realmente desconocido hasta la época y que generó mutilaciones, muertos, que llevó a una persona, a un ginebrino, Suiza actual, justamente a crear lo que fue la Cruz Roja Internacional, como le manifestaba. Y esta persona fue Henry Dunant, que previo a que ustedes puedan ver y observar algunos de los manifiestos de las publicidades que tenemos aquí adentro, de las dos cuestiones primordiales de la historia, van a poder ver también el homenaje a Henry Dunant en una estatua de bronce que ha dedicado la comunidad justamente italiana de aquí, de Mantova, a esta gran persona, filántropo y humanitario internacional que tanta ascendencia tiene, e inclusive en la actualidad. Podemos ver aquí con la bandera de Italia, la bandera tricolor, dos justamente de los mojones fundamentales de donde se fueron los combates. Podemos ver hacia la izquierda justamente la torre, que fue uno de los lugares de los combates más encarnizados de los primeros combates en San Martino de la Bataglia, que nos vamos a dirigir a posterior hacia allí en vehículo, porque las inclemencias climáticas, como ustedes podrán ver, no nos amedrentan pese a la lluvia y el frío atroz que está haciendo. Aquí es donde vamos a subir nosotros, en el monte más alto justamente de Solferino, y también quiero que vean cómo vestían los soldados en la época. El museo en el día de hoy se encuentra cerrado y fue construido en 1931 y restaurado 12 años atrás, en el año 2008. Ahora, si me acompañan, vamos hacia la estatua de Henry Dunant. Henry Dunant, Ginebra, actual Suiza, nació el 8 de mayo de 1828 y llegó prácticamente al siglo XX, entrando 10 años, al 30 de octubre de 1910. Fue el precursor justamente de que 5 años después de esta batalla, 1864, que nazca la Cruz Roja Internacional y los primeros tratados de derecho internacional humanitario, que bueno, tiene que ver justamente con la responsabilidad de los ejércitos enemigos de proteger a los heridos en campo de batalla y también a las poblaciones civiles. Fíjense en cuán importante que es la actuación de este hombre
inclusive en lo que fue la Segunda Guerra Mundial y en las guerras actuales. Pero quiero explicarle una cuestión. Enemigos acérrimos: Imperio Austríaco, Francia, Reino de Saboya, en Piemonte, Italia. Combatieron en conjunto, más de 30.000 muertos, muchos desaparecidos, heridas atroces. Henry Dunant, en esas 9 horas de combate, se horrorizó y juntamente a todas las monjas y sacerdotes de la zona, bajo un eslogan que quiero que lo tengan presente: Siamo tutti fratelli, somos todos hermanos, justamente inmortaliza la gran obra de la Cruz Roja Internacional, atendiendo a todos los heridos por igual dentro de las mismas carpas o tiendas, sin mirar la nacionalidad de ninguno de ellos, tratándolos como lo que realmente son, seres humanos, que muchas veces se pierde esa real dimensión y noción de lo que sucede en los campos de batallas y sobre todo en las poblaciones civiles. Fíjense, tamaña obra de este gran hombre. Gracias a esa atención de él y la frase que les esbocé, nace lo que hoy sería la protección a todos los derechos civiles y también militares. Ahora, si me acompañan, vamos a rendirle homenaje en el osario a las víctimas que han sido juntadas en estos campos de batalla. Son cientos de metros nomás, caminemos. Mientras vamos dirigiéndonos hacia el osario, creo que le peguen una imagen, un pantallazo del pueblo, ¿no? Vamos a tener arriba, donde después nos vamos a dirigir, que era el mirador del campo de batalla. Hacia la derecha van a ver la iglesia, donde Henry Dunant, justamente con las monjas, sacerdotes, tomó para hacer justo la atención de los campos de batalla lo que sería la mano de obra o de caridad. Y aquí tenemos justamente el recorrido de 4 pasos de la historia, ¿no? Que nos va mostrando el campo de batalla de Solferino y el osario, que ustedes, como podrán ver desde arriba hasta el fondo, cómo iban recolectando los cuerpos de los caídos en batalla. Miren el camino que estamos realizando para subir la empinada colina hacia el osario, ¿no? Donde estaban todos los cuerpos de los soldados que habían perdido la vida. Les puedo asegurar que se van a fatigar un poquito quien quiera hacer este recorrido, más allá de la belleza que nos demuestra el camino de pinos, para llegar justamente aquí, al osario, que lo pueden ver adelante, al cual vamos a ingresar. Quiero explicarles algo que viene en relación. Napoleón III, descendiente de Napoleón el Grande, ¿no? Napoleón Bonaparte, de la dinastía, en ese momento era el rey de Francia. Cuando se junta con Vittorio Emanuele II, futuro rey de Italia, rey de Saboya, ustedes van a pensar: Saboya, pero la región de Saboya en la actualidad, si bien parte es Piemonte en Italia, cuando fuimos a Francia, que hemos firmado en gran parte del sector de Isère, de Grenoble, arriba de Trepuzuel, hemos visto también el Principado de Saboya de esa época. Quedó en Francia. Niza era italiana, como podrán ver, Córcega era italiana, por eso decían Napoleón, ¿dónde es que había nacido realmente? Italia no existía, como yo les dije en ese momento. Lógicamente, en negociaciones con Vittorio Emanuele, al haberse vencido al reino, o mejor dicho, al imperio austríaco, le fueron cedidos territorios de ese sector del continente europeo, de lo que sería el este de Italia, noreste de Italia, y de la negociación ese sector de lo que era el reino de Saboya quedó en la actual Francia. Esta hermandad, como es que se llama Tutti Fratelli, y el gran invención política del siglo XX que fue la Unión Europea, hacen posible justamente toda esta fratelanza. Ingresemos al osario ahora a rendir homenaje a las víctimas. San Pietro in Vincoli, San Pedro encadenado. Quizás el nombre le resulte conocido porque es la iglesia en Roma donde está la estatua de Moisés, realizada por Miguel Ángel. Aquí, justamente, esta iglesia fue uno de los campos de batalla más atroces. La iglesia fue destruida y hoy en día vamos a hacer ese osario de más de 7.000 víctimas, que ahora va
Mi cameraman Fabricio, mi ayudante, va a darlo en pantallazo a ustedes justamente de esta plaquita y de todo el osario que vamos a acompañar en silencio en homenaje, le reitero, de todos los soldados que fueron víctimas de esta atroz guerra. Quiero agregarles algo. Aquí en 1870 esta iglesia fue reconstruida, fue desacralizada en cuanto a dejó de ser iglesia. ¿Y por qué? Porque se dedicó justamente a las víctimas. Ya estamos hablando con Italia creada el 17 de marzo de 1861 y también con Italia unificada con Roma en 1870, cuando fue justamente dedicada, reconstruida a todas las víctimas de la guerra. Aquí, la artillería francesa, en colaboración con el Reino de Saboya, deteniendo el avance justamente de la iniciativa austríaca. Por eso el horror al general Auger, o Auger, como lo quieran pronunciar en italiano, a la artillería prestada justamente a la Armada italiana. Italia, ¿por qué el color azul de la camiseta de las selecciones, de la camiseta de fútbol, y que hoy en día no lo observamos? Porque era justamente los colores pertenecientes a la Casa de Saboya. Por eso toda bandera italiana, antes del 1 de enero de 1948, prácticamente 3 años después de concluida la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento de la República por el referéndum del 2 de junio o del 2 de junio de 1946, deja de ser reino, sale el color azul de la bandera de Italia que recuadraba justamente a la Casa de Saboya con la corona, y pasa la bandera tricolor como la conocemos hasta la actualidad a ser justamente el oficial de Italia. Bueno, mediodía, sábado, estamos llegando al llamado Espía de Italia, sí, al Mirador de Italia. Uy, empinado para subir la colina. Detrás tenemos el convento que yo les había mostrado desde abajo. ¿Y por qué lo llaman el Espía de Italia? Llueve un poquito, como podremos ver, deben de ser las lágrimas en homenaje a las víctimas. Porque de aquí las tropas italianas tenían una cosmovisión hasta San Martino, justamente, que es el otro pueblo de al lado. Desde aquí es donde se podía observar todas las colinas y los movimientos de las tropas austríacas. Por eso se dice el Espía de Italia o el Gran Mirador de Italia. Acompáñenme que vamos para arriba. El Mirador de Italia, ¿qué importancia estratégica? No hoy en día que tenemos drones, tenemos aviones, pero sí en el 1859. Pero aquí no solamente fue funcional a poder vencer a las tropas austríacas en el año y el día mencionado del 24 de junio del 59, sino que tuvo una importancia estratégica que ayer justamente le comentaba a Fabrizio, de un río que es muy cercano aquí, el Brenta, el Fiume Brenta. Hay un libro, Il Brenta del Oso, donde las tropas ya del Reino de Italia, comandada por Vittorio Emanuele II, ustedes habrán escuchado alguna vez en América Latina andar a pedirle a Cadorna, al general Cadorna, Primera Guerra Mundial, fíjense hasta dónde lo traje, 1915. Aquí justamente el avance de las tropas ya del Imperio Austrohúngaro llegaron hasta este sector de Italia, viniendo del sector del Friuli, que hoy es actual de Italia, pero también parte del territorio esloveno y parte del territorio croata, que eran italianos a esa época, que se perdió en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Llegaron justamente hasta aquí, que querían llegar hasta Milano para invadir todo el norte de Italia. Una particularidad, en ese ejército austrohúngaro combatía el teniente Erwin Rommel, que en la Segunda Guerra Mundial lo vamos a conocer como el zorro del desierto. Combatía para las tropas austrohúngaras con algunos apoyos de batallones alemanes que es donde pertenecía a él.
El general Díaz pudo detener aquí, en el espía de Italia del Mirador, justamente el avance criminal del Imperio Austrohúngaro. Fueron secuestradas miles de armas, entre ellos 5.000 cañones, que hoy en día, bueno, se encuentran en gran parte dentro de acá y en los museos de la zona, pero bueno, está cerrada por la época del año. Recién en marzo, el día 17 de marzo, como yo les menciono, es la reapertura anual de este museo en homenaje a lo que fue la Unidad de Italia. Ahora sí, nos vamos a dirigir hacia el convento y ya los he visto lo que es el Mirador de Italia. Vamos a hacer un pantallazo desde aquí a todas las colinas, lo que las nubes nos permita ver, porque la lluvia es copiosa y el frío es atroz. Bueno, le hemos hecho con Fabrizio un pantallazo general de cómo se ven todos. Lógicamente en la época no estaban todos estos pinos que hace parte del museo conmemorativo, ¿no? Si sacamos las luces que no existían en la época de ninguna de las dos batallas, ni la de la unidad, ni la batalla justamente de la Primera Guerra Mundial, son agregados posteriormente que nos impiden una visión panorámica de cómo tenían los generales italianos a la época. Pero vale la pena el esfuerzo para que ustedes al menos puedan observar algo de esta magnitud monumental impresionante. 1864 nace la Cruz Roja con Henry Dunant. Aquí, en este monte de los cipreses, donde los franceses tuvieron las mayores batallas, no había un árbol, relata Henry Dunant, solamente cadáveres y heridos amputados. Aquí, con los curas y las monjas del monasterio donde atendían a todos los heridos, hasta el generalato, justamente francés, sufrió fuertes bajas. Quiero señalarles algo que fue la intención también de Siamo Tutti Fratelli, del eslogan de Henry Dunant. Como podemos observar, distintos países, distintas religiones, distintas formas de ver la política, no todos democráticos, pero conforman justamente este país. Yo les voy a mostrar por una cuestión de particularidad. Argentina, desde un lado, como podemos ver, India, tenemos a Corea, Japón, España, Jordania. Vamos viendo cómo hay justamente distintas religiones, Líbano. Si vamos justamente al inicio, también tenemos el Maguen David de Israel, ¿no? Que forma parte de la Cruz Roja, lógicamente cada cual con el respeto religioso que merece de cada estado que la conforma. Colombia tenemos por aquí, Estados Unidos a su lado. Fíjense en todo lo interesante de esto, de esta gran, justamente, invención, por así decirlo, de Henry Dunant. Esta iglesia está dedicada a la hermandad de los pueblos. Una particularidad, miren las menaradas, dos. En esta ciudad de Manto hay una gran comunidad judía que colaboraron justamente con la Unidad de Italia. Y en agradecimiento, el rey Vittorio Emanuele justamente le otorgó la libertad de movimiento, la ciudadanía plena y justamente la libertad de culto. Claro, hoy en día estamos hablando del siglo XXI, en el año 2020, pero yo les estoy trasladando a 1861 y posteriormente a 1870, y justamente el Reino de Italia fue el encargado de demoler los muros y, al igual que Francia, declararlos a todos ciudadanos por igual. En agradecimiento de la comunidad judía, en la mayoría de estos sectores van a ver que han hecho muchas donaciones y colaboran permanentemente con el Reino de Italia. Y no solo eso, para también ser justos, hay una placa en el exterior de la iglesia que no hemos firmado, ahora sí cuando salimos se detiene un poco la lluvia, se la voy a mostrar, que llama también a la hermandad de los pueblos, la hermandad ítalo-austríaca, que también es muy importante, estados fronterizos. Estamos en San Martino de la Batalla, prácticamente recién llegados, y ahora vamos a mostrar todo el recorrido de este sector de la batalla. Le estaba explicando a Fabrizio el himno de Italia y les quiero recitar solamente la primera parte. Fratelli d'Italia, la Italia se desta, dell'elmo di Scipio se scinta la testa. Dov'è la vittoria?
acá. La victoria justamente estuvo acá y que nos lleva, como bien sabiamente lo dijo Mameli, a la unidad de Italia. Seguimos el recorrido. Nos encontramos en la colina de San Martino de la Battaglia, a 8 kilómetros del casco histórico donde está el Spia de Italia, justamente donde Henry Dunant fundó la Cruz Roja Internacional o inicio que toma la idea de la Cruz Roja Internacional. Aquí, en esta colina de San Martino, se encontraba la Brigata Piamonte, como podemos ver, y justamente comandada por el rey Vittorio Emanuele di Savoia en ese momento. Aquí vamos a estar ingresando hasta el osario de los italianos, que se encuentra en el fondo, a unos 300 metros aproximadamente, y después vamos a ver la gran columna que también es en homenaje al campo de batalla en este sector. Si me acompañan, 5 brigadas de Bersaglieri aquí se inmortalizaron para la eternidad de Italia, con una frase: Avanti Bersaglieri, l'Italia nostra. Adelante bersaglieros, adelante combatientes, la Italia es nuestra, justamente porque peleaban por la unidad de Italia. Ahora sí, nos dirigimos hacia el osario. Como bien reza la placa aquí al costado de que era la iglesia y ahora está convertida en un gran cementerio, los que cayeron y lucharon por la libertad de Italia. Vamos a ingresar, pero vamos a hacerlo acompañándolos en silencio. Nos encontramos al tramonto, cerca de la caída del sol del día 24 de junio de 1859. Vittorio Emanuele comprendió que en esta saliente muy defendida por los austríacos, si no se los vencía aquí con la caballería, era imposible lograr la victoria. Arremetió sin temor alguno contra las tropas austríacas y el triunfo fue definitivo y la unidad de Italia quedó al alcance de la mano. Y con esto iba concluyendo justamente aquí en San Martino de la Battaglia el fuerte de los combates y también la unidad de Italia. La Italia definitivamente es nuestra. Aquí el homenaje a Vittorio Emanuele y a todos los valerosos combatientes que justamente con los franceses han logrado esta gran victoria que condujo a la unidad de Italia. Les recomiendo que realicen este recorrido histórico, este paseo, naturaleza, belleza, historia que trasciende justamente esas épocas llegando hasta la actualidad con todo el legado y bagaje que nos ha dejado Henry Dunant y la unidad de Italia en esa época. Y ahora, con Fabrizio queremos agradecerle que nos hayan acompañado justamente en todo el recorrido en este día tan feo en lo climático, pero tan lindo en cuanto al recorrido que hemos realizado, y lo vamos a matizar en esta hostería, justamente de frente a la Torre de Vittorio Emanuele, compartiendo unos platos típicos de la zona que son exquisitos, que hacen a la cultura de Italia. Arrivederci, grazie per tutto.